Cuando encontraron la gordita tirada bajo el camión, Marisol ya llevaba 14 minutos desaparecida, los suficientes para que un niño deje de existir sin que el mundo siquiera lo note. La masa aún estaba tibia. El aceite del anafre manchaba el suelo seco, y la envoltura de papel se había pegado al lodo, como si se negara a soltar el nombre de quien la sostuvo por última vez. Nadie vio al hombre de la camisa blanca jalar la puerta corrediza de la camioneta plateada. Nadie escuchó el grito de la niña. Si alguien lo hizo, tal vez lo confundió con el silbido del microbús, con la radio del puesto de tamales, o con el llanto crónico de la ciudad. Solo un ser se levantó en el momento exacto. Un perro viejo llamado Rex, un K9 retirado que alguna vez olió el miedo verdadero y jamás olvidó su aroma. Estaba echado en el puesto de guardaparques abandonado, con la mirada vacía y las orejas dormidas. Pero aquella mañana, algo distinto flotó en el viento. Un temblor en la tierra, un olor agrio, una ausencia. Rex gruñó, y después de 3 años de silencio, se puso de pie. Aquel mismo día, 2 horas antes, Marisol salió descalza con una canasta de gorditas aún tibias, el vestido remendado que ya no tenía color y una cinta azul que su abuela le había puesto para que no se viera tan desamparada. Caminaba deprisa, no por prisa sino por costumbre. Así no pensaba en el hambre ni en la mirada de los hombres que pasaban en motos viejas o en autos que olían a gasolina y a cigarro. «No le hables a nadie, ¿me oyes?», le gritó la abuela desde la ventana, secándose las manos con el delantal. «Y no te olvides del cambio». Marisol no respondió. Alzó la mano sin mirar atrás, como quien ya se ha ido antes de marcharse. Las calles de tierra parecían dormir bajo una nube baja de polvo, y el mercado improvisado al borde de la carretera comenzaba a oler a aceite recalentado y pan duro. Al pasar junto a la iglesia, Padre Santiago le hizo un gesto con la cabeza. No hablaba mucho, pero cada vez que Marisol pasaba, él salía del umbral y le ofrecía un Dios te cuide, chiquita, que sonaba más a deseo que a fe. En el fondo del callejón donde terminaba el mercado y comenzaba la nada, un puesto de guardaparques oxidado y cubierto de maleza seguía en pie como un fantasma de lo que alguna vez fue orden. Ahí vivía Rex. Nadie lo alimentaba, nadie lo acariciaba, solo Marisol. Ella cada tercer día dejaba un pedacito de tortilla junto al bebedero roto. Esa mañana, Rex la miró distinto. No fue solo el movimiento de las orejas ni el leve temblor de su lomo cuando ella pasó. Fue la forma en que se puso de pie, lenta, como si algo en él supiera que no quedaba mucho tiempo. Ella lo miró por un instante. «No pongas esa cara, Rex. Hoy no tengo nada, pero mañana te traigo una con frijol, ¿sí?» Rex no movió la cola. No se acercó. Solo la siguió con la mirada hasta que su silueta se perdió entre los toldos de plástico y los gritos del mercado. En el puesto de tamales, doña Petra la regañó por llegar tarde, pero igual le dio las 10 gorditas calientes que debía vender. 10 o ninguna cena, dijo sin levantar la vista. Marisol las metió en su canasta y se colocó en la esquina habitual, junto al poste donde los autobuses dejaban y recogían gente. Un niño que brillaba los zapatos le guiñó el ojo. Era Chava. «Te apuesto que hoy vendes todo antes del mediodía», dijo con el orgullo de quien cree en imposibles. «¿Y tú?», preguntó Marisol bajando la voz. «¿Comiste algo?». Él se encogió de hombros. «Un hombre me dio un pan, pero estaba seco, como su cara». Luego se puso serio. «¿Viste esa camioneta? La plateada con puertas raras. El hombre adentro me ofreció dulces. ¿Y tú?». Corrí, pero me dio miedo. Me miró como si ya supiera mi nombre. Marisol sintió un escalofrío. Miró alrededor. La camioneta no estaba, pero la sensación... sí, como si el aire estuviera espeso, como si algo invisible la estuviera tocando desde dentro. En el puesto de guardaparques, Rex se había vuelto a acostar, pero no dormía. Escuchaba. En su memoria aún quedaban los gritos, los pasos, las manos que se cerraban, las órdenes gritadas y luego el silencio. Lo que más le dolía no era el disparo que le sacó del servicio, ni la cicatriz en la pata trasera. Era no haber llegado a tiempo. En su sueño siempre era lo mismo. Un niño lloraba en algún rincón y él corría, pero sus patas no lo llevaban. Una puerta se cerraba justo antes de alcanzarla. Y luego, otra vez, el silencio. Pero esa mañana no soñaba. Estaba despierto, y el olor había cambiado. El aire traía algo ácido, punzante como el cobre en la lengua o la sangre en la nariz. Se levantó.
no porque supiera lo que pasaba, sino porque no podía no hacerlo. En la parada, Marisol ya había vendido 4 gorditas. Guardaba las monedas en un calcetín amarrado a la cintura. Su cara estaba sucia, pero sus ojos brillaban como la luz de las velas que no quieren apagarse. Entonces lo vio. Un hombre, camisa blanca, lentes oscuros, bajó de una camioneta plateada con puertas corredizas. Caminaba despacio, sin prisa, con esa seguridad de quien ya ha hecho esto antes. ¿Te llamas Marisol?, preguntó con una sonrisa demasiado pulida. Ella dio un paso atrás. ¿Quién es usted? Tu mamá me pidió que te llevara. Se sintió mal. Está en la clínica. No quería que te asustaras. Las gorditas cayeron de la canasta. El olor del miedo entró por su nariz como una bofetada. Mi mamá está muerta, susurró. Pero nadie escuchó, porque el mundo seguía su curso, porque doña Petra hablaba por teléfono, porque el microbús gritaba destinos falsos, porque Chava no estaba, porque la radio seguía sonando y porque en ese instante, a 2 calles de distancia, Rex echó a correr. No por hambre, no por rabia, sino porque el silencio era demasiado profundo. Y en él se había vuelto a oír un grito que no debía haber sido ignorado. La señora Rosalía notó el silencio antes que la ausencia. La gordita que Marisol debía vender aquella mañana seguía caliente sobre el anafre, pero el reloj de la cocina marcaba las 9:23. Y su nieta siempre regresaba con el cambio a las 9 en punto, con las mejillas rojas del sol y una piedrita nueva en el bolsillo. Rosalía salió al zaguán con el rebozo apenas cruzado. Gritó su nombre una vez, luego otra. Los perros de la vecina ladraban. El panadero del puesto de la esquina negó con la cabeza. «No la he visto, doña». Un hombre que pasaba silbando le lanzó una mirada breve. «A esa edad ya se les calientan los pies. Seguro se fue con algún amiguito». Rosalía no respondió. Se apoyó contra la puerta y bajó la cabeza. El rebozo temblaba, pero no por el frío. En la comisaría el ventilador colgante giraba con pereza, repartiendo calor y desdén. «Es demasiado pronto para considerarla desaparecida», dijo el teniente Medina sin levantar la vista del escritorio. «Son cosas que pasan. Las niñas se distraen». «Mi nieta no se distrae». Rosalía hablaba despacio, como si cada palabra tuviera que cruzar un pantano. «¿Tiene enemigos? ¿Violencia familiar?» «Mi única familia es ella». «¿Y el padre?» «Mire, señor», dijo Rosalía enderezando la espalda. «No vengo a contarle novelas. Vengo a que me ayuden». Medina cerró la carpeta sin escribir una palabra. «Vuelva en 24 horas. Si no aparece, entonces...» Rosalía no lo dejó terminar. Salió sin despedirse, con la dignidad herida pero intacta. Rex se había quedado quieto todo el día, echado bajo el marco roto del antiguo puesto forestal. Pero cuando el sol empezó a inclinarse, el aire cambió. Un pájaro voló bajo, demasiado rápido. Una ráfaga de viento levantó polvo y papel de envoltura. Y entonces llegó el olor. No era sangre, no era miedo, era pérdida. El tipo de pérdida que no deja gritos, solo huecos. Rex se incorporó, sintiendo la presión en sus huesos viejos como si el tiempo regresara de golpe. Dio 2 pasos, olfateó, y comenzó a caminar hacia el pueblo. En la casa parroquial, el padre Santiago recortaba recortes de periódicos viejos con manos temblorosas. Marisol solía ayudarle a ordenarlos por fecha, aunque no sabía por qué. «Para que el pasado no se pierda del todo», le había dicho el cura una vez. Cuando Rosalía llegó, él la escuchó sin interrumpir. Luego buscó en un cajón y sacó un pequeño papel doblado. «Marisol vino hace 2 días. Me dejó esto, que era una lista de nombres. Chava, Leti, la niña de la pollería». Y abajo, en letra torpe, «Hoy me miró un hombre desde un coche plateado. No me gustó cómo sonreía». Rosalía lo leyó en silencio. «¿Por qué no me lo dijo?» «Porque creía que podía sola», respondió él. «A veces los niños no nos quieren preocupar, y a veces los adultos no sabemos mirar». Esa noche, el puesto de tamales quedó vacío. Los vecinos cerraron sus puertas temprano, y en la distancia se escuchó el gemido bajo de un perro que no lloraba, por costumbre sino por memoria. Rex llegó al cruce donde solía ver pasar a Marisol, olfateó la acera, encontró un pedazo de tela, el mismo vestido remendado, lo lamió. Luego giró sobre sí mismo y ladró hacia el sur. Nadie lo oyó, pero no necesitaba testigos, solo una pista. Renata estaba archivando una caja de casos cerrados
cuando vio a Rosalía sentada afuera de su oficina. ¿Tenía cita?, preguntó la capitana con la voz neutra. No, pero usted me conoció hace años, en la marcha de los desaparecidos. Renata frunció el ceño. Usted llevaba un cartel con la foto de su hijo. Y usted tenía la mirada de quien no se rinde. Eso fue hace mucho. El tiempo no cura, solo nos enseña a seguir de pie. Renata dejó el archivo sobre el escritorio. Dígame qué pasó. Esa madrugada, Medina recibió un mensaje cifrado. Entrega en marcha. Código, limpio, sin interferencias. Miró su placa. Pensó en su hermana, que vivía en otro estado. Pensó en los pagos atrasados, en el ascenso prometido. Y borró el mensaje. Todo estaba bajo control, excepto un perro, excepto una abuela que no sabía rendirse. Al amanecer, Chava fue al mercado. No vendía nada, no buscaba nada. Solo caminaba, hasta que lo vio, el coche plateado, el hombre de la camisa blanca y un bulto en la parte trasera, cubierto con una manta. Chava no gritó, solo corrió, hasta llegar al viejo puesto forestal. Rex ya no estaba, pero el pedazo de tela seguía allí. Lo tomó y susurró. No te olvides de ella, Rex, no como los demás. Cuando el sol se alzó sobre el pueblo, el silencio era distinto. No era paz. Era espera, y en algún lugar entre los árboles y el polvo, una niña de 8 años susurraba su nombre, no para que la oyeran, sino para no olvidarlo. Rex no recordaba cuántos amaneceres había visto sin moverse. Desde el rincón de la antigua caseta, forestal, abandonada como un recuerdo viejo, había aprendido a callar incluso sus pensamientos. Pero esa mañana, algo distinto flotaba en el aire. El silencio no era el mismo. El polvo del camino no caía igual. Olfateó el viento, primero con una duda instintiva, luego con una urgencia que hizo estremecerle el lomo. No era solo el olor del aceite viejo, ni del pan quemado que alguna vez compartió con una niña de vestido roto. Era un olor agrio, húmedo, como el miedo recién cortado. Bajó del pórtico sin ladrar. Cada paso lo daba con el peso de los años sobre las patas, pero también con la determinación de quien sabe que aún no ha cumplido su promesa final. A pocas cuadras, Lorena, la joven veterinaria del pueblo, salía a barrer el frente de su pequeña clínica. Cuando vio la figura de Rex trotando por la vereda, se le encogió el pecho. No porque tuviera miedo, sino porque algo en la mirada del perro decía más que 1000 carteles de «Se busca». «Rex, ¿a dónde vas, viejo?», preguntó en voz baja, casi como un rezo. El perro no giró, solo dejó una huella húmeda sobre el cemento y siguió. Lorena corrió hacia adentro, tomó una botella de agua y la metió en su mochila. Algo le dijo que ese perro no volvería solo. Rex olfateaba cada esquina, cada basurero, cada sombra. Y entonces, entre el polvo del mediodía, encontró algo. Un pedacito de tela, apenas del tamaño de una uña, rosa desteñido, con olor a tierra, a metal, y a ella, a Marisol, el corazón de Rex. Si es que los perros llevan esas cosas como los humanos, se apretó. No pensó, no recordó, solo empezó a correr. Marisol, mientras tanto, intentaba no llorar. Tenía los labios secos y las muñecas marcadas por la cuerda plástica que las ataba detrás de su espalda. El aire dentro de la camioneta olía a moho y gasolina. Rosendo, el hombre de la camisa blanca, iba adelante. Silbaba una canción vieja. En el retrovisor, sus ojos se encontraban con los de ella como si fueran insectos que deseaba aplastar. «Te portas bien y no pasará nada», dijo sin alma. «Ya nadie te busca, chiquita. Nadie». Marisol bajó la mirada, pero sus labios se movieron en silencio. «Rex, si me oyes, por favor». Rex se detuvo frente a la gasolinera vieja que llevaba años cerrada. A su lado, una grieta en la tierra mostraba una huella reciente, el dibujo inconfundible de un neumático con barro del norte. Se agachó, olfateó con más fuerza. Allí estaba, el mismo olor agrio, entremezclado con el sudor de un hombre y el aliento tembloroso de una niña. Gruñó, no por rabia, sino por certeza. En otra parte del pueblo, la capitana Renata revisaba papeles bajo la lámpara de su escritorio. Chava, el niño lustrabotas, había dicho algo importante. Tenía placas de Sonora, pero viejas, como de cuando mi papá vivía aquí. Eso le bastaba. Renata tomó el radio. «Oficial Medina, active alerta local. Un menor desaparecido. Posible traslado en vehículo. Probabilidad alta de red de tráfico. Del otro lado,
Una pausa incómoda. «Capitana, ¿está segura? No tenemos pruebas suficientes». «Tengo algo mejor que pruebas», dijo. «Tengo el olfato de un perro que no se equivoca». El sol caía como plomo cuando Rex llegó a la vía de servicio. Allí, entre los arbustos resecos, encontró el siguiente indicio: una envoltura de dulce con huellas pequeñas. La lamió una vez. Su respiración se volvió más corta. A lo lejos, escuchó el motor de una camioneta. Sin pensarlo, se lanzó al camino. Lo que no vio fue que desde una curva, un hombre tuerto con lentes oscuros lo observaba. El tuerto. Chauffeur de Rosendo apretó los dientes. «Pinche perro». Apretó el acelerador. Rex cruzó la carretera justo a tiempo. El vehículo pasó zumbando a centímetros, sin alcanzarlo. Pero él ya sabía hacia dónde se dirigía. La camioneta plateada tenía marcas de polvo fresco del mismo tipo que había en la gasolinera. Corrió por un atajo, entre nopales y piedras. El cuerpo dolía. Las cicatrices antiguas ardían, pero no se detuvo, porque en alguna parte una niña de vestido roto aún lo necesitaba. Y a veces, la necesidad de ser útil es más fuerte que el dolor. Marisol sintió cómo el vehículo se detenía. Rosendo bajó sin mirarla. El tuerto abrió la puerta trasera. «Una palabra y te rompo los dientes», le dijo. La niña cerró los ojos. En su mente repitió el nombre de su perro favorito como una oración. «Rex, Rex». A unos metros, entre la maleza, Rex se agazapó. Lo había encontrado. No ladró, no saltó, solo observó. Esperó. Y entonces, cuando Rosendo se agachó para sacar a la niña, Rex se lanzó. Saltó como si el tiempo retrocediera, como si cada fibra de su cuerpo recordara lo que era proteger. Sus colmillos se hundieron en la pierna del hombre. Marisol cayó de lado. El tuerto gritó, sacó una cadena. Golpeó a Rex 1, 2 veces, pero el perro no soltó, no hasta que la niña estuvo lejos, no hasta que supo que por un segundo el peligro había pasado. Cuando todo terminó, Rex estaba tendido en la tierra. La sangre le caía del costado. Su respiración era un silbido, débil. Marisol se arrastró hasta él. «No te vayas, por favor», dijo con la voz rota. «No me dejes como todos los demás». Rex abrió los ojos. No entendía las palabras, pero entendió el temblor en su voz. La mano pequeña sobre su cabeza, el olor familiar. Su cola se movió, una sola vez. Luego, cerró los ojos. Pero no era el final, era solo un descanso. Porque, a veces, el alma también necesita curarse antes de seguir protegiendo. La tarde olía a manteca rancia y a polvo caliente. En el barrio bajo de La Paloma, los niños jugaban entre charcos de aceite y botellas rotas, y nadie preguntaba por qué faltaba una niña más. Chava, con sus zapatos desparejados y su gorra llena de sol, se sentó en el escalón del puesto de periódicos. Tenía el labio partido, no por una pelea, por haber callado demasiado tiempo. La camioneta era gris, dijo en voz baja, como si confesara un crimen. Capitana Renata se agachó para estar a su altura. No llevaba uniforme. Vestía de civil, como una tía que vuelve de lejos, con las manos vacías pero los ojos despiertos. ¿Estás seguro, hijo? Sí, señora. Y tenía una calcomanía en la ventana. Un águila con una espada. Renata cerró los ojos. Sintió algo viejo removerse en el pecho, un símbolo que había visto en expedientes sellados. Organizaciones que no existían, oficialmente. ¿Viste al conductor? Chava negó, pero su barbilla tembló. Y entonces, sin decir nada más, sacó del bolsillo una bolita de papel. Renata la desplegó. Era un boleto de estacionamiento. El nombre del centro comercial estaba borrado por el sudor. Solo quedaba visible la hora. 08:14 AM. Lo recogí del suelo donde cayó la gordita de Marisol. Susurró. La vi rodar. Nadie hizo nada. Rex, tumbado detrás de ella, alzó la cabeza. Como si ese número, esa hora, fuera una orden que había estado esperando desde que el mundo decidió olvidarlo. Padre Santiago no hablaba mucho. Había aprendido que, en La Paloma, las palabras baratas llenaban ataúdes pequeños. Por eso escribía. En la puerta de la iglesia esperó a Renata con un cuaderno en la mano, amarillento, lleno de dibujos de niños, entre ellos uno de Marisol, con su vestido remendado y una flor de papel en el pelo. Ella venía aquí a leer los salmos.
Escondidas, dijo el cura sin rodeos. Tenía miedo de que su abuela pensara que leer era un lujo de ricos. Renata sonrió sin alegría. Hoy leer puede salvarla. Padre Santiago señaló el campanario. A las 8:14, como su boleto dice, sonaron las campanas. Alguien las silenció después, pero yo las escuché. Y vi una camioneta gris salir rumbo al sur. Sacó un mapa, hecho a mano, con lápiz y tiempo. Trazó un camino con un dedo tembloroso. Aquí hay un viejo estacionamiento que ya no usan, y este sendero lleva a un almacén, uno que alguna vez fue un orfanato. Renata condujo, sin hablar. Rex en el asiento trasero con la cabeza sobre las patas. Cada bache le recordaba que su cuerpo no era joven, pero sus ojos no habían olvidado el miedo. ¿Aún recuerdas cómo se huele la culpa, viejo?, murmuró Renata, sin esperar respuesta. En el cruce hacia el almacén, una patrulla bloqueaba el paso. Teniente Óscar Medina se bajó elegante como siempre, su corbata azul perfectamente anudada. «No puedes entrar, Renata», dijo con voz de hielo envuelta en seda. «Es una propiedad privada bajo investigación federal». Renata no frenó. Abrió la puerta y bajó sin apagar el motor. «No me jodas, Medina. Sabes lo que hay ahí. Sé que estás obsesionada, que te aferras a fantasmas y a perros viejos. Y que si sigues escarbando no solo perderás tu placa, te van a borrar». Rex gruñó, bajo, sordo, como un tambor lejano. Medina no lo miró. Miró a Renata. «¿Qué quieres probar? ¿Que el mundo aún le debe algo a una niña pobre con vestido roto?» Renata lo miró, sin rabia, solo con una tristeza mansa, esa que solo nace cuando uno ya no espera justicia, pero aún así camina hacia ella. «No. Quiero probar que alguien al menos lo intentó». Medina no se movió, pero tampoco volvió a hablar, y a veces el silencio es una confesión. Renata giró el volante, dio la vuelta, pero no regresó al pueblo. Tomó el camino viejo, ese que los taxistas ya no usan desde que asfaltaron la autopista. Rex, en el asiento, levantó la oreja izquierda, y por primera vez en años, apoyó el hocico sobre la mano de alguien. El almacén estaba cubierto de grafitis y rezos borrados. La puerta estaba cerrada con una cadena, pero alguien pequeño, había dejado una cinta roja atada al picaporte. Renata la reconoció. «Marisol, tú sí supiste cómo pedir ayuda». Rex se acercó, olfateó, luego se sentó, quieto, como si estuviera en formación. Renata sacó su pistola, no por coraje, por miedo. Entraron juntos. Dentro el aire olía a humedad y a cosas que no deben tener nombre. Al fondo una puerta de metal, sellada, y una voz de niña. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Renata corrió. Rex la adelantó. La puerta estaba trabada por dentro. «Marisol, soy la policía, estoy aquí para sacarte». «No soy solo yo», dijo la voz. «Hay otras, pero no hablan, tienen miedo». Como si el miedo se les hubiera pegado al cuerpo. Renata tragó saliva. «Voy a sacarlas a todas». Esa noche, cuando las niñas fueron entregadas a las autoridades, las correctas, por fin, Renata se sentó en el escalón del almacén. Rex, a su lado, con una venda en la pata, pero la mirada en paz. Chava se acercó con su gorra en la mano. «¿Se la llevaron a su casa?» Renata asintió. «Y tú también salvaste una vida hoy». Chava se encogió de hombros. «No hice nada». Rex se levantó, caminó hasta él y lamió su mano. Chava sonrió. Por primera vez en días, en el informe final, nadie mencionó a Padre Santiago, ni al boleto sudado, ni al mapa hecho a lápiz, tampoco a un perro viejo que había olido la verdad. Pero Renata lo sabía, y esa noche, en su libreta, escribió una sola frase. «No hay mayor delito que no haber levantado la mano cuando un niño gritó en silencio». La luz del amanecer apenas alcanzaba a colarse por las rendijas oxidadas del almacén. Era una luz tibia, de esas que no calientan, que solo están ahí para recordarte que el mundo sigue, incluso si tú te quedaste atrás. Marisol abrió los ojos con lentitud. El silencio olía a hierro viejo y tela húmeda. Tenía las muñecas adoloridas por las cintas de plástico, y en la comisura del labio el sabor rancio de un grito que no llegó a salir. A su lado, 2 niñas dormían en el suelo. Una de ellas, con el cabello revuelto y la piel llena de moretones, murmuraba en sueños nombres que no correspondían a nadie. «¿Cómo te llamas?», susurró Marisol apenas moviendo los labios. La otra niña abrió un ojo desconfiada.
Tardó en responder, como si buscar un nombre fuera como buscar una casa que ya no existe. Me decían Flor, creo. Marisol asintió, despacio. En ese lugar los nombres parecían disolverse como la fe. Desde una esquina del almacén, el sonido de una puerta metálica hizo eco en los huesos de las niñas. Rosendo entró con su camisa blanca aún impecable, como si el mal no manchara la tela. Lo acompañaba el tuerto, que no hablaba pero cuyos pasos sonaban como advertencias. «Despierten», dijo Rosendo, su voz como el filo de un cuchillo. «Hoy es día de entrega». Flor se encogió, Marisol apretó la mandíbula. Sabía que llorar no servía. El llanto solo les daba gusto. Rosendo las miró uno por uno como si evaluara ganado. 5. Está bien. Los demás están demasiado sucios o asustados. Nadie paga por miedo. El miedo se regala. Se giró hacia una mujer delgada de bata blanca que esperaba junto al portón. «Doctora Robles, ¿todo en orden?» La mujer asintió, pero evitó mirarle a los ojos. En sus manos llevaba una libreta donde anotaba como si registrar el horror lo volviera menos real. No presentan síntomas de trauma profundo. Comen, duermen, responden a estímulos. Son funcionales. ¿Funcionales? Rosendo rió sin humor. No son tostadoras, doctora, son mercancía. La doctora Robles apretó los labios. Algo en su interior titilaba. Una verdad vieja que comenzaba a pudrirse. Mientras los adultos hablaban, Marisol aprovechó para mirar a su alrededor. Había una jaula abierta. Una de las niñas más pequeñas se había hecho pipí encima y temblaba sin moverse. Marisol gateó lentamente hasta ella y le acarició el brazo. «No estás sola», le dijo al oído. «Somos muchas, y no todas vamos a quedarnos aquí». En otra parte del pueblo, Rex se detenía frente a una vía de tren. El sol ya estaba alto, pero sus patas seguían cubiertas de polvo seco y sangre vieja. Había seguido el olor de Marisol hasta allí. Un pañuelo con una flor bordada, el mismo que la niña usaba como cintillo, colgaba de un arbusto espinoso, como una bandera de auxilio que nadie más supo leer. Lorena, la joven veterinaria, lo había seguido en secreto. Cuando Rex se tiró al suelo, jadeando, ella se acercó con el corazón apretado. «¿Qué buscas, viejo?», le susurró. «¿O a quién?». Rex levantó la cabeza. No ladró. Solo miró hacia el este, hacia donde se escuchaba el lejano silbido de un tren. De regreso en el almacén, Rosendo revisaba los papeles mientras él, tuerto, colocaba a las niñas en fila. «Camioneta a las 6, tren a las 7:15. España nos espera», murmuró. «¿España?», preguntó Robles con un nudo en la garganta. «Ah, sí, uno de esos pueblos donde aún creen en vírgenes y milagros, donde los curas sonríen mucho y la policía no hace preguntas». La mujer se apartó. Sentía que sus manos temblaban, pero no podía soltar la libreta. Era su escudo, su lápida, su confesionario. Marisol la miró directo a los ojos. «Usted tiene una hija, ¿verdad?». La doctora parpadeó. «¿Cómo lo sabes?». «Porque huele a jabón de bebé, y porque cuando Rosendo habla, usted deja de respirar». Robles se quedó muda. «Mi mamá me enseñó a mirar los ojos de la gente, no las manos. Las manos pueden mentir. Los ojos suplican ayuda cuando la boca ya se cansó». Un silencio denso llenó la bodega. Rosendo había salido. El tuerto jugaba con un encendedor. La doctora se acercó a Marisol. «¿Tienes miedo?». «Sí, pero más miedo me da que nadie haga nada». Robles tragó saliva. Por primera vez, bajó la mirada. Esa noche el tren no llegó. Un derrumbe en las vías lo retrasó indefinidamente. Rosendo maldijo. El tuerto tiró una silla contra la pared. Marisol sonrió. Pequeño, íntimo. «¿Por qué sonríes?», le susurró Flor. «Porque él no controla el tren, ni la lluvia, ni a Rex». «¿Rex?». Marisol asintió. «Un perro. Pero no cualquiera. Él me enseñó que a veces uno solo necesita esperar el momento justo y un buen gruñido». En algún lugar entre la tierra y el cielo, Rex alzó el hocico y ladró. Una sola vez. Pero fue suficiente para que Lorena supiera hacia dónde seguirlo. Y suficiente para que en el fondo de una bodega oxidada, una niña sin nombre volviera a creer que la esperanza también tiene 4 patas y cicatrices. La lluvia había cesado hacía horas, pero el olor a tierra mojada aún flotaba en el aire, mezclado con el aliento tibio del amanecer. En una esquina olvidada de la clínica veterinaria, sobre una manta vieja y deshilachada, Rex dormía.
Su respiración era irregular, como si cada inhalación arrastrara un recuerdo que no quería volver. Lorena se había quedado dormida en una silla de metal, con los codos sobre las rodillas y la cabeza apoyada en las manos. Su delantal tenía manchas de sangre seca y café frío. Nadie le había pedido que se quedara. Nadie lo esperaba de ella. Pero ahí estaba, como si en ese perro herido hubiese algo que no podía dejar a medias. El reloj marcaba las 4:07 a.m. En el sueño de Rex, la ciudad se deshacía en polvo. No había calles, ni árboles, ni humanos. Solo un campo abierto y un silbido lejano, como un eco que llamaba desde muy atrás. Caminaba con dificultad. Su lomo sangraba. Y frente a él, bajo un cielo pálido, estaba el niño que no logró salvar. Su sombra apenas se sostenía. El niño no hablaba, solo lo miraba, con los ojos de todos los que se habían perdido sin ser encontrados. Rex quiso correr hacia él, pero sus patas no respondían. Entonces, desde algún rincón de ese cielo deshilachado, surgió una voz suave, de niña, que no era del pasado. «No te vayas todavía. Todavía no». El campo se desvaneció. La sombra también. Y Rex abrió los ojos. A unos kilómetros, en el sótano húmedo donde dormía Marisol, el amanecer apenas rozaba los barrotes superiores. Las otras niñas aún dormían, enroscadas sobre sí mismas como semillas sin tierra. Marisol no podía. La herida en su tobillo palpitaba, pero no tanto como la punzada que llevaba en el pecho. En la noche, soñó con Rex. No era un sueño cualquiera. No era como los que había tenido antes, con cielos de azúcar y ríos de pan. Este era distinto. Rex corría entre cardones, herido, con la lengua afuera y los ojos encendidos. Atrás de él venía el hombre del cuchillo, el mismo que le había cortado las trenzas a una de las niñas la tarde anterior. El hombre reía, pero Rex no se detenía. Cruzaba un puente roto, saltaba sobre alambres, rompía candados con el cuerpo, y al final, llegaba hasta ella. Ella lo abrazaba. No decía nada, solo lloraba contra su cuello caliente. Despertó con un sobresalto. La niña a su lado murmuró dormida. Marisol se sentó y vio que el tobillo estaba más inflamado. Pero no lloró. En cambio, se inclinó hacia la pared y con una piedrita suelta empezó a dibujar un perro. Le salió torcido, con orejas chuecas, pero sonreía. En la clínica, Lorena observó a Rex mientras le cambiaba las vendas. El perro la miraba de reojo, como si ya supiera que no debía confiar del todo. Aún así, no se resistía. Era una especie de pacto silencioso entre dos seres que no se debían nada, pero se reconocían en el cansancio del otro. «¿Sabes?», murmuró Lorena, hablándole como si hablara con su yo de 12 años. «Cuando yo tenía tu edad, también esperé a alguien que nunca volvió». Rex parpadeó despacio. «Nunca ladraste, ¿verdad?», continuó. «Nunca dijiste nada, como yo». El perro giró apenas la cabeza. Un gesto pequeño, pero suficiente. Lorena le puso el último vendaje y se quedó sentada a su lado. Afuera, el cielo ya se aclaraba del todo. Mientras tanto, en una oficina oculta, tras un mercado en Sevilla, Rosendo limpiaba sus botas con una toalla de lino. El silencio era espeso. Frente a él, el tuerto fumaba sin mirar a nadie. «La perra sigue viva», dijo el tuerto. Rosendo no levantó la vista. «¿Y qué?». «La niña también». Rosendo rió bajo. «¿Sabes qué es lo gracioso? Que estas criaturas creen que un perro viejo va a salvarlas, como si las historias fueran reales». Tiró la toalla al piso y encendió un cigarro. «No me molestan los perros», dijo. «Lo que me jode es la esperanza. Esa cosa inútil que les queda en los ojos, incluso cuando están rotas». El tuerto no respondió. En el cenicero las colillas se amontonaban como dedos carbonizados. En el refugio, Marisol seguía dibujando. En la pared ya había 2 perros, un árbol y un sol con cara. Una de las niñas le preguntó por qué siempre dibujaba animales. «Porque los humanos gritan», dijo. «Pero los perros esperan. ¿Crees que vendrá?». Marisol no respondió de inmediato. «Sí, porque soñé con él. Y cuando uno sueña con alguien que de verdad te quiere, no es un sueño, es un aviso». La otra niña no entendió, pero no dijo nada. Se acurrucó más cerca de Marisol, como si en ese dibujo torcido hubiera espacio para las dos. De vuelta en la clínica, Lorena se recostó al lado de Rex. No podía más. El cuerpo le pesaba como si los años de infancia la hubieran alcanzado de golpe. Apoyó la cabeza cerca del lomo del perro.
Su respiración era cálida, rítmica, y mientras el sueño la vencía, no notó que Rex la miraba con algo más que gratitud. Era algo parecido a la memoria, como si esa niña, ya mujer, se pareciera demasiado a otra que también esperó, en otro tiempo, en otro lugar. Un ladrido suave salió de su garganta. No era amenaza, era promesa, promesa de volver, promesa de buscar, promesa de no fallar, esta vez. El sol comenzaba a apagarse sobre las tejas viejas de la comisaría. Una paloma solitaria cruzó el cielo, como si alguien la hubiera soltado desde una mano temblorosa. Dentro el aire estaba denso, no por el calor sino por lo que nadie decía. Capitana Renata permanecía de pie frente al escritorio de Medina. Él no la miraba. Jugaba con su bolígrafo como si no fuera su alma lo que se escurría por entre los dedos. La habitación olía a café viejo y a documentos no firmados. En la pared el retrato del fundador de la unidad parecía observar con decepción callada. «¿Desde cuándo sabías que estaba en esa bodega, Oscar?», preguntó Renata, sin levantar la voz. Él no respondió. Solo se rascó la mejilla. Después de un segundo demasiado largo dijo: «No hay pruebas de eso». Renata se acercó un paso. «No te pregunté si había pruebas, te pregunté si lo sabías». Silencio. Un zumbido de mosca cruzó entre ambos. Rex, echado bajo la ventana, giró la cabeza y gruñó bajo. No era un ladrido, era un juicio. «Tú no entiendes lo que es sobrevivir aquí», murmuró Medina con una rabia sorda. «Tú vienes con tus diplomas, tus medallas, tu nombre limpio, pero aquí se compra todo, hasta el futuro de una niña». Renata lo miró largo. Sus ojos no estaban llenos de furia, sino de algo más hondo: decepción. «No es lo que se compra, Medina. Es lo que vendes de ti para conseguirlo». Él rió sin alegría, tragando el nudo que no quiso confesar. «¿Sabes lo que hacen cuando rechazas la primera bolsa de dinero? Te envían una amenaza la segunda vez. Te mandan una foto de tu hija saliendo de la escuela. ¿Y tú qué hiciste?», preguntó ella sin afán de destruirlo, sino de entenderlo. Cerré los ojos, como todos, como tú harás algún día. Renata se agachó junto a Rex. Le acarició la cabeza. El perro no parpadeó. Solo respiraba lento, como si esperara que algo importante se dijera por fin. «La diferencia», dijo ella mirándolo desde abajo, «es que yo no tengo a quien venderle mi silencio. Ni una hija, ni un precio». Medina apretó los labios. Hubo algo en sus ojos, algo quebrado, algo que no era un arrepentimiento, pero sí miedo, miedo de sí mismo. Mientras tanto, en la clínica improvisada detrás del mercado, Marisol observaba a Chava desde la camilla. El niño tenía la rodilla vendada y los zapatos sucios. Se había escapado de nuevo, y esta vez había traído algo: un cuaderno arrugado que olía a madera vieja. «Lo encontré en la bodega», susurró. «Es de una niña que ya no está. Tiene nombres, dibujos, fechas». Lorena, que les curaba las heridas sin hablar mucho, levantó la mirada. Se acercó. Abrió el cuaderno con manos lentas. En la primera página, con letra torcida, se leía: «Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi mamá que no fue mi culpa». Marisol tragó saliva. No lloró. «Yo no tengo mamá», dijo. Chava quiso decir algo, pero no supo cómo. En lugar de eso, sacó de su bolsillo una medallita oxidada. Esto también estaba allí. Tenía el nombre Ana L. Tal vez ella sí tenía. Lorena cerró el cuaderno. Su respiración era baja. «Esto cambia todo. Hay más niñas, y hay registros. No pueden seguir negándolo». «¿Y si lo pierden?», preguntó Chava. «¿Si lo tiran como todo lo demás?». Marisol bajó la mirada. «Entonces lo escribimos otra vez, hasta que alguien escuche». Renata llegó esa noche a la clínica. No dijo nada, solo extendió la mano. Lorena le entregó el cuaderno sin palabras. Rex se acercó cojeando, olfateó la tapa. Después la apoyó con su pata como si diera fe. Renata lo entendió. Ese cuaderno era testimonio, era cuerpo, era prueba de que las niñas no se habían evaporado, las habían arrancado, y eso tiene responsables. «Gracias», dijo dirigiéndose a los niños. «Ustedes hicieron más que toda esta comisaría junta». «Nosotros solo no tuvimos miedo», respondió Chava bajito. Marisol se acercó a Rex, lo miró a los ojos. «Tú también tuviste miedo, ¿verdad?». El perro no respondió, pero su oreja izquierda tembló. Marisol entendió. A veces el miedo no es lo que nos detiene, es lo que nos empuja. En la madrugada, antes de que saliera el primer camión hacia la capital, Renata confrontó a doctora Robles en su casa.
La mujer la esperaba, sentada en el porche, con una taza de café frío entre las manos. Había llorado, pero también había decidido. Falsifiqué 3 reportes, dijo sin rodeos. Firmé traslados. Sabía que esas niñas no iban a clínicas, sino a otra cosa. Pero me decían que era por su bien, que no eran adoptables, que no eran aptas para estar en sociedad. ¿Y tú lo creíste?, preguntó Renata. Robles negó con la cabeza. Lo necesité creer, pero ahora ya no puedo dormir. Dame nombres, pidió Renata. Y tendrás que testificar. Lo sé, pero primero... Robles sacó un sobre. Aquí está el registro de Ana L. Tenía 8 años. Fue entregada a doña Reina, nunca más apareció. Renata tomó el sobre, se lo guardó en el bolsillo. Rex se acercó y apoyó el hocico en la pierna de Robles. Ella se sobresaltó. ¿Él me juzga también? No. Él te está perdonando, susurró Renata. Por primera vez en semanas, una lágrima rodó por la mejilla de la doctora. No era de miedo, ni de vergüenza, era de descanso. Cuando amaneció, los niños dormían en colchones prestados. Lorena cocinaba avena con canela, Chava roncaba, Marisol soñaba con un campo abierto donde nadie la perseguía, y Rex, echado junto a la puerta, vigilaba en silencio. Una lágrima no había caído anoche, pero la justicia comenzaba a levantarse. La llovizna caía como ceniza fina sobre el asfalto, pintando de gris los bordes del pueblo. Era esa hora muda en la que los puestos de mercado cerraban, los perros callejeros buscaban sombra bajo los autos y el mundo parecía quedarse sin palabras. Chava temblaba. Tenía 11 años y una piel curtida por el sol, por el hambre, por el miedo aprendido demasiado pronto. Llevaba horas caminando detrás de la camioneta plateada con puerta corrediza. La había visto 2 veces antes. Una cuando se llevó a Marisol. Otra esa misma mañana cuando giró por la calle de las Jacarandas, lentamente, como si supiera que nadie lo detendría. Se escondió tras un altar improvisado. Veladoras gastadas, una virgen sin rostro, un osito de peluche, lleno de polvo. Respiró hondo. Sus pies descalzos apenas hacían ruido. Tenía el corazón latiendo como tambor viejo en fiesta triste. El conductor estaba allí. Lo llamaban el tuerto, pero nadie sabía si era ciego del ojo izquierdo o del alma entera. Siempre llevaba lentes oscuros, incluso de noche. No hablaba. Nunca. Y eso era peor. Chava sacó su libreta arrugada y escribió la placa. 1 letra. 3 números. 1 letra. 2 más. Entonces, sin previo aviso, una mano lo sujetó del cuello. «Los niños que espían», susurró una voz. Áspera, no era la del tuerto. «No viven para contar lo que ven». Chava pataleó, arañó, gritó. El tuerto apareció desde las sombras como un animal sin nombre. No dijo nada, solo lo miró, y esa mirada valía más que 100 amenazas. El hombre que lo sujetaba apretó más fuerte. Chava ya no podía gritar. Solo entonces, en ese instante tan breve y tan inmenso, se oyó un gruñido bajo, profundo, como si naciera de la tierra. Rex. El perro apareció desde la penumbra, cojeando, con la mirada encendida por algo más fuerte que el dolor. Saltó, mordió. La mano que sujetaba a Chava soltó. El niño cayó al suelo tosiendo, mientras el hombre retrocedía con la muñeca sangrante. «¡Maldito perro!», gritó. El tuerto dio un paso hacia adelante. No para ayudar al hombre, no para atacar a Rex, solo para observar. Y mientras los otros 2 se retorcían entre sangre y gritos, él simplemente sacó un encendedor y encendió un cigarro. Chava, aún jadeando, se arrastró hacia una esquina. Rex se puso entre él y los hombres. «¿Por qué no haces nada?», gimió el niño dirigiéndose a el tuerto. «Tú sabes lo que están haciendo. Tú sabes lo que le hicieron a Marisol». El tuerto exhaló humo, lentamente. Lo miró por un segundo largo, tan largo que el silencio parecía tener peso. Y entonces, por primera vez en años, dijo algo. «Yo solo manejo». En el consultorio de Lorena, el aire olía a yodo, a alcohol y a algo más, a corazón apretado. Chava estaba envuelto en una cobija, con un vaso de atole en las manos. Rex descansaba a su lado. Tenía una herida nueva en la oreja, pero la respiración le había vuelto al ritmo lento y firme de quien ha visto la muerte y ya no le teme. Lorena le tocó la cabeza con suavidad. No dijo nada, pero sus dedos hablaban un idioma que Rex entendía. «¿Qué viste, Chava?», preguntó Renata arrodillada frente al niño.
Chava tragó saliva. Abrió la libreta. Le mostró la placa. Dibujó un mapa. Señaló el altar, el almacén, el camión. Cada línea era temblorosa, pero verdadera. El conductor, él me miró. Y no hizo nada, dijo con la voz quebrada. Pero no se fue. Se quedó, como si él también estuviera atrapado. Renata intercambió una mirada silenciosa con Lorena. Había algo roto en ese silencio, algo que pedía ser entendido, no solo castigado. Esa noche, Renata fue sola al callejón de los girasoles. Allí, entre el humo de los tacos y los gritos de los niños, encontró a un hombre ciego que tocaba la armónica. «Busco al que llaman el tuerto», dijo. El hombre no dejó de tocar, pero entre nota y nota murmuró: «No está ciego, está dormido, desde que perdió a su hija en Veracruz, desde que firmó el papel equivocado». «¿Qué papel?» «El que lo convertía en chofer de los que venden niños por toneladas». Renata no contestó, solo dejó caer un cigarro al suelo, lo aplastó con la bota. «Despiértalo», dijo el ciego, «antes de que otro niño desaparezca por culpa de su silencio». Mientras tanto, en un galpón al borde del pueblo, Marisol se acurrucaba junto a otras 3 niñas. Afuera, la camioneta plateada ya tenía el motor encendido. El tuerto se sentó, al volante. Por un instante su mano tembló, y allí en la penumbra del asiento trasero, los ojos de Marisol lo miraron, no con miedo, con lástima. «Usted también fue niño alguna vez, ¿verdad?», susurró. El tuerto no respondió, pero no arrancó el motor. Al día siguiente, Renata encontró la camioneta estacionada frente a la iglesia. Vacía, limpia. En el asiento del conductor un sobre, dentro una llave, una dirección, un papel viejo con una firma, Eduardo R. Molina, el tuerto, y una nota escrita con letra tosca: «Yo también me cansé de callar». Rex olfateó el volante, luego miró a Renata. Por un momento, ambos entendieron lo mismo. Hay silencios que matan, y hay silencios que al romperse salvan más de lo que nunca se podrá contar. El sol se arrastraba sobre los tejados de teja vieja como un anciano que no quiere despedirse. En el horizonte, los cerros de Puebla se teñían de cobre, y el viento de la tarde traía consigo el olor a pan dulce, a leña mojada y a algo más. Un susurro, una inquietud que nadie sabía nombrar. Rex, con la oreja rasgada y las patas manchadas de barro seco, se detuvo frente a la barda de concreto del almacén. No ladró, solo apoyó la frente contra la pared como si pudiera escuchar a través de ella, como si la voz de Marisol siguiera allí dentro, enterrada bajo el ruido de motores y cadenas. Detrás del muro, Rosendo revisaba su pistola en silencio. No le temía a los policías, le temía al ruido del mundo cuando se enterara, le temía a los ojos de la niña, que no lloraban. «Mañana en la madrugada, sin fallas», dijo sin voltear, mientras el tuerto asentía con la cabeza. Aún sin lengua, su lealtad era de hierro. Doctora Elisa Robles, sentada al fondo de la bodega, no contestó. Miraba al suelo, al pañuelo azul que Marisol había dejado caer esa mañana. Lo había lavado con cuidado, con jabón neutro, como si la limpieza pudiera borrar el pecado. «¿Tienes algo que decir?», preguntó Rosendo, con esa calma que huele a amenaza. «¿Y si esta vez no regresan las niñas?», preguntó ella sin levantar la voz. «¿Y si alguien sí las busca?». Rosendo se giró lentamente, se acercó a ella y se inclinó apenas. «Tú firmaste los informes, dijiste que eran mentes inestables, sin vínculos familiares. ¿Ahora te tiembla la pluma?». «Me tiemblan las manos, Rosendo, las manos y el alma». Él sonrió sin dientes. «El alma no paga cuentas, pero los informes sí». Afuera, Lorena acariciaba el lomo de Rex con un paño húmedo. Lo había seguido hasta ahí en su motocicleta, sin que nadie se lo pidiera. Había dejado el trabajo, la bata y el miedo. «No tienes que entrar, ¿sabes?», le dijo en voz baja. «No te lo deben». Rex alzó la mirada. Sus ojos tenían el color del agua vieja, pero el brillo era el de una promesa que no sabe morir. Capitana Renata llegó por la parte trasera con el Salvador pegado a su costado como una sombra huesuda. El niño sostenía un cuaderno viejo con dibujos mal hechos, camiones, perros, una niña con un vestido lleno de parches. «¿Estás segura de que este es el lugar?», preguntó Renata. «Es el lugar donde mis amigos ya no ríen», dijo Chava, sin dejar de mirar la pared. Renata asintió. Sus dedos buscaron el radio. «Esperamos la orden en 20 minutos. No podemos entrar antes». Lorena apretó los dientes. «¿Y si ya no hay 20 minutos?».
Renata no contestó. Solo miró a Rex, que seguía inmóvil, como si estuviera midiendo la distancia entre el miedo y el deber. Dentro del almacén, Marisol dibujaba con el dedo sobre el piso sucio. Trazaba letras una por una, M-A-R-I-S-O-L. Luego las borraba con la palma y volvía a empezar. ¿Para qué escribes tu nombre?, preguntó una de las niñas apenas un susurro. Para que no se me olvide quién soy, respondió Marisol. La niña se le quedó viendo, como si esas palabras fueran comida. ¿Y si no salimos? Marisol miró hacia la puerta. Entonces que al menos alguien allá afuera recuerde que existimos. El tuerto bajó la reja metálica. Era la señal. Iban a moverlas. El camión ya estaba listo. Rosendo ajustó su reloj, pero justo entonces algo golpeó el muro. No un disparo, no una explosión, un cuerpo. Rex se lanzó contra el concreto, con un gruñido que partió el aire. Saltó una y otra vez dejando manchas de sangre en la pared. No por locura, por dirección. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Rosendo frunciendo el ceño. Doctora Robles se levantó. Es él, el perro, el que soñaba con la niña. Rosendo la empujó hacia el suelo. Cállate, esto se termina hoy. Renata recibió la señal en el radio. Rex lo encontró. Preparen entrada. ¿Y si hay niñas adentro?, preguntó uno de los agentes. Entramos suaves, disparamos solo si es necesario, y si lo es, no fallamos. Lorena agarró a Chava del hombro. Quédate conmigo y pase lo que pase, no cierres los ojos, pero Chava ya los tenía abiertos de más. Cuando Rosendo levantó su arma hacia las niñas, Rex encontró la puerta trasera. La madera no resistió. El perro se lanzó no como un animal, sino como un recuerdo de todo lo que no debe volver a pasar. El disparo sonó. Rex cayó, pero en su boca llevaba la manga del abrigo de Rosendo, y al caer lo arrastró con él. Doctora Robles corrió hacia las niñas, las abrazó como si pudiera volver a ser humana. Marisol se arrodilló junto a Rex. Su mano pequeña tocó el hocico ensangrentado. Tú no ladraste, pero lo dijiste todo. Rex la miró, no movió la cola, no gimió, solo cerró los ojos. Con calma, como quien al fin puede dormir. Horas después, cuando el camión de policía se fue y los focos se apagaron, Lorena regresó a la pared donde todo comenzó. Encontró la sangre, seca el arañazo y debajo de ellos una marca, una letra. La tocó con los dedos, luego con la frente. Gracias, viejo. Tú rompiste el muro que todos fingimos no ver. Y del otro lado, entre los restos del miedo, alguien más la escuchó. Tal vez no con los oídos, tal vez con el alma. La lluvia había empezado a caer con una insistencia sorda, como si el cielo se negara a ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. Las gotas repicaban sobre los tejados de zinc y el concreto agrietado del almacén abandonado, donde las voces se apagaban más rápido que los ecos. Renata llegó sin luces, con los limpiaparabrisas marcando un compás tenso. El corazón le latía como si supiera que algo dentro de ese edificio iba a cambiarlo todo. A su lado, Rex respiraba pesadamente. Su pelaje empapado olía a sangre y barro, pero sus ojos, ¡ay!, sus ojos, seguían buscando a una niña con un vestido remendado y una voz que él había aprendido a seguir sin entender palabras. Dentro, Rosendo sostenía el arma como si fuera una extensión natural de su brazo. Marisol estaba arrodillada, con las manos atadas y los ojos abiertos de par en par. El tuerto vigilaba la puerta trasera, su cuchillo escondido bajo la manga. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, niña?, murmuró Rosendo mientras apuntaba. Que ni siquiera van a recordar tu nombre. Eres otra cara más, otro número, una más. Marisol tragó saliva. No lloró, no gritó. Solo dijo con la voz temblorosa pero firme: Rex sí lo recuerda. Y entonces se oyó el crujido de una pata sobre el metal oxidado. Rex irrumpió como un rayo nacido del lodo. No hubo advertencia, no hubo ladrido, solo el salto, la mandíbula firme, los colmillos clavándose en el brazo armado. El disparo sonó seco y brutal. Rex cayó. Un segundo después, Renata entraba gritando: ¡Policía! ¡Manos arriba! Rosendo giró hacia ella pero no disparó. El arma le temblaba en la mano. El tuerto intentó huir por detrás, pero fue detenido por Chava, que apareció de entre los arbustos con una barra de metal oxidada y más valor que peso en los huesos. El mundo se detuvo. Rex yacía en el suelo, su costado manchado de rojo oscuro. Marisol gateó hacia él, rompiendo las cuerdas con los dientes.
Lo abrazó, su cara contra el cuello húmedo del perro. «No te vayas, por favor, no te vayas sin mí». Renata esposó a Rosendo sin mirar atrás. Él murmuró con una risa sucia. «¿Todo esto? ¿Por un perro?» Ella no contestó. Solo apretó las esposas un poco más fuerte de lo necesario. Fuera, la lluvia seguía cayendo como si el cielo quisiera limpiar la tierra de tanto nombre olvidado. Rex respiraba con dificultad. Cada inhalación era una pelea. Cada exhalación, una súplica. Lorena llegó en su camioneta, mojada hasta los huesos, con su caja de primeros auxilios y los ojos llenos de rabia. «¿Dónde está herido?», preguntó sin esperar respuesta. «El costado, cerca del pulmón», dijo Renata, todavía de rodillas, con la mano en la cabeza de Rex. Marisol no se movía. Solo acariciaba el lomo de Rex, murmurando, como si pudiera devolverle la fuerza. «Aguanta, por favor. Tú me encontraste. No me dejes». Lorena trabajó en silencio. Apretó los dientes. Cada movimiento era rápido pero suave. Rex no se quejó. Chava se acercó tímido con una manta que encontró en el asiento del camión de Rosendo. «Para que no se enfríe». Renata lo miró con una ternura que no cabía en palabras. Horas más tarde, bajo un toldo improvisado, Rex seguía respirando, lento, irregular, pero vivo. Renata se sentó junto a Marisol, que no se había separado ni un centímetro del cuerpo del perro. «¿Sabes qué significa cuando un perro pone su cuerpo delante del tuyo?», preguntó en voz baja. Marisol negó con la cabeza. «Que ya te eligió, que eres su mundo». La niña rompió a llorar, no con gritos ni con desesperación. Lloró como quien sabe que el amor a veces duele, pero siempre vale la pena. Rosendo fue subido a una patrulla. Mientras cerraban la puerta, giró la cabeza y escupió. «Ese perro no es un héroe, es un animal. Y ustedes son patéticos si creen que eso cambia algo». Renata se le acercó, se agachó y le susurró al oído. «Tienes razón, no cambia el pasado, pero hoy cambió el futuro de una niña. Eso ya es suficiente». Padre Santiago llegó con una vela encendida. Se acercó al cuerpo de Rex y la dejó allí junto al hocico. Murmuró una oración que nadie interrumpió. «No todos los ángeles tienen alas», dijo. «Algunos ladran». Doctora Robles se mantuvo a distancia. No lloró, pero sus manos temblaban. En su bolso llevaba un sobre con pruebas, documentos, grabaciones, nombres. Renata se acercó. «¿Estás segura?» «No, pero ya no quiero vivir con lo que sí sé». Esa noche, Marisol se durmió al lado de Rex. Lorena cubrió a ambos con una sábana gruesa. Chava se acurrucó en un rincón. Padre Santiago se quedó despierto, en silencio, como quien cuida un milagro. Y aunque llovía sin cesar, por primera vez en mucho tiempo, el techo no goteó sobre la esperanza. A la mañana siguiente, cuando el sol se filtró tímidamente entre las nubes, Rex movió una oreja, apenas, un gesto pequeño, un suspiro de vida. Marisol abrió los ojos justo a tiempo para verlo. «¿Lo ves?», susurró. «Sabía que no me ibas a dejar sola». Rex no ladró, no se levantó. Pero su mirada, esa mirada cansada, profunda, leal, le dijo todo lo que necesitaba saber. Y así, bajo un cielo limpio, con la tierra aún húmeda de lágrimas y lluvia, una niña y un perro viejo sobrevivieron al olvido. Había un silencio, espeso en el aire, como si las paredes mismas del almacén viejo supieran que algo estaba a punto de romperse. Las niñas, con los ojos vendados, estaban alineadas contra la pared, como si fueran cosas embaladas para un viaje que nadie pidió. Marisol apretaba la mano de la más pequeña, una niña que ni siquiera sabía su nombre, solo sabía temblar. Afuera, las cigarras callaron de golpe. Doña Reina observaba desde el balcón superior. Vestía de lino blanco, impecable, con un rosario de plata colgando de su muñeca, no por fe, sino por efecto. Su voz no se alzaba, no necesitaba. «Al final todas se olvidan», dijo, casi con ternura. «No recuerdan de dónde vinieron, solo se adaptan, como animales salvajes en jaulas limpias». Doctora Robles tragó saliva. Estaba a su lado, pero no más cerca que si estuviera al otro lado del mar. «Esta niña, Marisol, tiene nombre, tiene alguien que la espera». Doña Reina sonrió sin girarse. «Tú firmaste los papeles de 3 como ella. No vengas a redimirte aquí en el último acto». Robles bajó la mirada.
No lloró. No podía. Las lágrimas se le habían secado hace años. La primera vez que supo que un niño desaparecido no levantaría titulares. Abajo Rex yacía al pie de la entrada, herido. Respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en Marisol. Nadie entendía cómo había llegado tan lejos, con balas en el costado, con años sobre el lomo, con el cuerpo medio muerto. Pero ahí estaba, sin ladrar, solo observando. Rosendo, esposado, sangrando de la ceja, lanzó una risa ronca desde Mendus, el rincón donde lo habían tirado. Todo esto por una mocosa sin papeles, una niña sin apellido, sin escuela, sin futuro. Marisol levantó la vista. No lloraba. Solo habló, con la voz rota pero firme. Tengo nombre. Me lo dio mi abuela. Me lo enseñó el padre Santiago. Y Rex, él lo recuerda mejor que nadie. Rosendo escupió al suelo. Ese perro debería estar muerto. Renata, con el uniforme manchado de polvo y sangre, se acercó y le dio una patada seca en la rodilla. Pero no lo está. Y tú tampoco. Así que tendrás que escuchar. Sacó de su bolsillo un pequeño reproductor de voz. Lo encendió. Una grabación comenzó a sonar. La voz de doña Reina, clara, segura, como si hablara con Dios, nombrando cifras, nombres, rutas, documentación de años, pruebas. La doctora Robles había grabado todo la noche anterior, no por redención, por justicia. Doña Reina cerró los ojos. No cambiará nada. Hay otras. Siempre habrá otras. El hambre no se acaba, solo cambia de rostro. Renata la miró sin odio, con algo más profundo. Lástima. Sí, pero hoy, una niña no se perdió. Hoy, alguien sí volvió a casa. Los federales llegaron minutos después, con armas en alto y voces demasiado tarde. Pero no importaba. Lo esencial ya había pasado. Horas después, en el pequeño puesto de guardabosques donde Rex había dormido sus últimos años, Marisol se sentó al lado del cuerpo del perro. Lo habían envuelto en una manta vieja, limpia, con flores silvestres recogidas por Chava y la señora Lorena. No había ceremonia, ni cura, ni ataúd. Solo un puñado de personas que sabían que el mundo se sostenía, algunas veces, por un hilo tan invisible como la lealtad de un animal. La abuela de Marisol le puso la mano en el hombro. «Dile adiós, hija». Pero Marisol negó suavemente. «No puedo decirle adiós. Él no se fue. Está aquí». Miró al cielo. Rex no murió como un perro. Vivió como una promesa. Nadie respondió. Pero en ese momento, un soplo de viento levantó el polvo del camino y revolvió las hojas secas. Fue como un suspiro. Como un gracias. 3 días después, en la pared trasera del puesto, alguien, quizás Chava, quizás la misma Marisol, escribió con carbón: «Los que no tienen papeles, sí tienen historia, y a veces alguien la recuerda». Fue la única lápida que Rex necesitó, y fue suficiente, porque lo que se pierde en las sombras a veces regresa, y lo que no tiene nombre encuentra voz, y los que no nacieron en un registro civil nacen en la memoria de quien los amó con el alma. El pueblo amaneció en silencio. No era el silencio habitual, ese que se cuela entre las paredes viejas y los tejados rotos, sino uno más hondo, como si hasta el polvo se negara a levantar vuelo. El puesto de guardabosques seguía ahí, medio derrumbado, medio olvidado, con una flor silvestre creciendo entre las grietas de la banqueta, y junto a la flor, un ladrillo marcado a cuchillo. No murió como perro, vivió como promesa. Marisol sostenía la correa vacía con las 2 manos. No había perro al otro lado, solo la memoria caliente de su peso, el aroma a tierra mojada y el crujido de las patas viejas que aún sonaban en su pecho. La plaza estaba llena, pero nadie hablaba. Todos miraban al frente, hacia la caja pequeña y sencilla colocada sobre la mesa de madera. Encima, una foto en blanco y negro de Rex con la lengua afuera y los ojos tranquilos, como si supiera que ya había cumplido. Renata estaba de pie junto a Marisol. No llevaba uniforme, solo un rebozo oscuro y el rostro descubierto. No necesitaba insignias esa mañana, solo la fuerza suficiente para sostenerse sin temblar. «¿Te puedo contar algo?», susurró Marisol sin apartar la vista de la caja. Él no ladraba, nunca ladró. Pero cuando me miraba, era como si me gritara por dentro, como si me dijera: «Aguanta, ya voy». Renata asintió. A veces, los que más nos cuidan son los que menos ruido hacen. Lorena llegó con una vela, encendida.
La dejó sobre la caja y acarició la madera como si tocara piel. No dijo nada, solo miró a Marisol con los ojos llenos de algo que no se podía nombrar. Chava estaba al fondo, con los dedos sucios de tinta. Había estado toda la madrugada grabando el ladrillo. Cada letra le había costado una astilla, una lágrima seca, pero quería que quedara para siempre, que, aunque los adultos olvidaran, la piedra no lo hiciera. El padre Santiago pidió silencio, aunque ya lo había. Se paró frente a la caja, acomodó su estola y dijo con voz ronca: «Este no fue un perro cualquiera, tampoco fue un milagro. Fue un alma que eligió quedarse, aunque el mundo ya no lo merecía. Y gracias a él, una niña vive, y con ella, muchas más». En la última fila, doña Reina, esposada, con la cara más gris que su vestido, soltó una risa seca. «¡Qué ridiculez! Un velorio para un animal, ¿qué sigue santos para cucarachas?». Marisol giró despacio. Caminó por el pasillo central, cada paso como un golpe de tambor. Se paró frente a la mujer que una vez puso precio a su vida. «Usted dice que era un animal», dijo, «pero él no me vendió, no me encerró, no me llamó producto». Hizo una pausa. Bajó la voz, pero cada palabra sonó más fuerte que un trueno. «Usted sí». Doña Reina la miró con desdén. «Los niños pobres como tú deberían dar gracias cuando alguien los quiere, aunque sea para usarlos». Renata se adelantó con los ojos encendidos. «Ni uno más, señora, ni uno más». Un oficial la retiró. La plaza volvió a callar. Doctora Robles, de pie cerca del altar, sacó un sobre arrugado de su bolso. Lo levantó. «Este es el informe, original de Marisol, el que falsifiqué para que pareciera inestable, como si fuera mejor quitarla de su casa. Hoy lo entrego como prueba, no para limpiar mi culpa, sino para que otra como ella no tenga que soñar con jaulas». Marisol la miró, no con odio sino con una tristeza serena. «Gracias por decir la verdad», dijo, «aunque llegue tarde». Esa noche, cuando todos se fueron, Marisol volvió al puesto de guardabosques. Se sentó frente al ladrillo, con el vestido limpio y el corazón desordenado. Sacó de su bolsillo una servilleta vieja, donde había escrito con lápiz mordido: «Querido Rex, si alguna vez puedes oírme desde donde estés, quiero que sepas que ya no tengo miedo. A veces sueño contigo corriendo. Otras veces solo siento que me abrazas con la mirada. No sé si los perros van al cielo, pero tú no eras solo un perro. Tú eras mi esperanza». Con amor, Marisol la enterró junto al ladrillo. Luego se acostó en el suelo, bajo el cielo sin nubes, con los brazos cruzados sobre el pecho. No lloró, no lo necesitaba, porque en el fondo Rex no se había ido. Solo se había quedado quieto, como siempre hacía antes de lanzarse a salvarla. Y en algún lugar del campo, entre los nopales y la brisa suave de la madrugada, se escuchó un único ladrido. No fuerte, no largo, solo uno, como una promesa cerrando el círculo.